¿Pero qué hará de Cicada Man en su pesadilla? Pues nada más y nada menos que introducirle cigarras por la... Muy buenas a todos, somos Rotin y Síncope. Muy buenas. Y hoy tenemos que hablar de The Sound of Summer. Pues sí, hoy os traemos una película para sobrellevar un poquito mejor ese calor tan agobiante que nos están llegando estas últimas semanas. Y cómo mejor que hacerlo que con body horror japonés. Porque sí, muchos estaréis sorprendidos, pero el body horror no era un género que solo se hacía en los 80, no lo inventó Cronenberg y solo lo hizo él. Pues no, en 2022 nuestro amigo Chico Ogai, nuestro director de la película de hoy, nos demuestra que el body horror aún está más vivo que nunca. Por supuesto, no es el único que ha tirado por el body horror en estos últimos años. Ahí está el ejemplo de Brandon Cronenberg, hijo de Cronenberg, que también ha seguido un poco sus pasos, pero quizás un poquito más a su manera. Y por supuesto las hermanas Soska, que también hicieron los suyos, por ejemplo en la película de Rabbit. Es irónico que todo lo que hemos dicho todo está en torno a Cronenberg. Yo soy inevitable. Esta película dura solo horita y cuarto, es bastante asequible de ver, pero también os digo que es japonesa, por lo tanto la forma de narrar la historia va a ser algo bastante cercano a ese país, ya que nos encontramos en Japón en pleno verano, época de las cigarras, ese bicho tan asqueroso, lo digo desde aquí, embadurnará toda la ciudad, tanto árboles, aceras como hogares, con su estridente chirrido, además de su asquerosa presencia. Pobres cigarras, a mí la verdad es que no me inspiran ninguna asquerosidad, tampoco ternura, tampoco es un animal que me inspire afecto, pero bueno, la verdad que no me molestan, incluso puedo llegar a reconocer que ese sonido tan característico suyo ameniza mis mañanas de verano. Esta película empezará precisamente con esos sonidos de verano que serán los gritos de estas cigarras, además de ver un montón de crisálidas en los árboles y en las calles porque ya empiezan a crecer y madurar. Conoceremos a nuestra protagonista, la cual está paseando por las calles, viendo a niños con sus cazamariposas y sus fiambreras cazando estos pequeños bichos para coleccionarlos y mirarlos simplemente. Además, cabe aclarar que la película tiene una música al principio muy japonesa, muy alegre, muy de verano, contrarresta muy bien con la asquerosidad de estar viendo a estas crisálidas. Ya que nadie se extraña de ver a estos niños acompañados de sus madres cazando esas cigarras. Todo lo que haya jugado a Pokémon o haya visto animes cuando era niño, sabéis que esto de los niños cazabichos es algo muy habitual en este país. Pero quieto ahí, pequeño penitente, ¿sabías que Blasphemous 2 ya ha salido y lo tienes a un 29% de descuento en Instant Gaming? Es más, si eres de la TAM lo tienes a un 53% de descuento. Además de los creadores de Dark Souls From Software, nos llega Armored Core 6. Files of Rubicon, juegazo que tenéis al 24% de descuento entrando con nuestro enlace en la descripción. Llegados a este punto conoceremos a nuestra protagonista, una chica joven que aparentemente vive sola en su casa. Le vemos hacer sus tareas cotidianas mientras se levanta a la misma hora, se lava la cara, se prepara su café y marcha a trabajar a una cafetería bastante cookie donde también conoceremos a su jefa y que a la vez es compañera de trabajo. Algo importante es que esta película desde el principio, desde que la vemos en su casa, por la calle y en la propia cafetería, es que dejan claro que hace mucha calor. Tanto el filtro de cámara, el sol dándonos directamente al espectador en la cámara, nuestra protagonista sudando, además de los clientes que veremos entrar en esta cafetería, demuestran que hace un calor terrible en Japón. Lo que tampoco dejaremos de escuchar durante todas estas primeras imágenes e introducción un poco del contexto es ese ruido de las cigarras ensordecedor, o una mezcla que la verdad que se transmite bastante bien la intención de la película de cargarte y transmitir esa sensación de verano que sienten los protagonistas. En esta cafetería conoceremos a nuestro otro protagonista, un señor que veremos que es un cazabichos pero de edad bastante avanzada, que vendrá con la cara tapada con un pañuelo, un sombrero y varias jaulas donde se supone que lleva cigarras vivas. Esto choca bastante a nuestros protagonistas, que incluso se reirán de él, dando a entender que quizás hasta sea un niño disfrazado, pero no, es un adulto que juega a juegos de niños de cazar cigarras. Se reirán un poco de él las mirará y cuando acabe de tomar su té se irá de allí y conoceremos un poco mejor la historia de Cicada Man, porque así es como han bautizado a este hombre, un señor que parece que vive en
un local abandonado, en una casa donde detrás de las paredes tienes su templo, el templo de las cigarras. Unas cigarras que estará alimentando con algo tremendamente poco común. Y son víctimas que al parecer él ha secuestrado, irá descuartizando y alimentará a esos pequeños insectos. Pero esas vísceras y carnes descuartizadas de víctimas no serán solamente para sus cigarras, sino que habrá una escena donde veremos que este hombre cigarra también se alimenta de esas carnes. Este señor nos cuentan que habitualmente todos los días irá a la cafetería de nuestra protagonista para que ella, durante una de las noches que está en su apartamento, tenga una pesadilla recurrente precisamente con Decicada Man. ¿Pero qué hará Decicada Man en su pesadilla? Pues nada más y nada menos que introducirle cigarras por la vagina. Esto obviamente ha sido una pesadilla, pero nuestra protagonista por la mañana empezará a sentir picores por el cuerpo, además de empezar a ver que tiene como ciertas heridas en el cuello, en los brazos, en la espalda, como de picaduras de bicho o de haberse rascado muy fuerte. Para entender un poco esta escena tenemos que tener sobre la mesa toda la información que nos han ido contando. Nuestra protagonista está totalmente cansada, confusa, incluso momentos donde se siente que está desorientada debido a ese calor y altas temperaturas que invade Japón. Ya nos han dejado claro en un par de conversaciones que ella tampoco es una fiel admiradora de las cigarras, incluso le repugnan un poco, y la presencia tan misteriosa de este cliente en la cafetería de manera repetitiva ha hecho que llegue a su casa agotada y tenga esta pesadilla tan vivida que incluso la ha hecho confundirse con la realidad. Nuestra amiga irá al médico y le explicará de que parece que le ha dado una reacción alérgica, que le pica mucho, que esos bichos parece que la están atacando por la noche y no sabe si es grave las heridas que tiene. El médico simplemente le dirá que con la ola de calor, durmiendo oyendo a esos bichos, seguramente por las noches se esté rascando muy fuerte, incluso en alguna picadura real que ha podido tener. Esto es muy típico y de hecho a mí hace poco me sucedió en el trabajo. Tuvimos que tratar una urgencia vital, una parada cardiorrespiratoria a un paciente que tenía piojos, y simplemente el hecho de saber que tiene piojos ya hace que te obsesiones y te sugestiones constantemente con rascarte. De hecho, ver a una compañera rascarse la cabeza provocaba que automáticamente te rascaras tú, y esto es precisamente lo que le explica el médico a nuestra protagonista, que simplemente el pensar en esos animales, el escucharlos durante todo el día, ese cántico ensordecedor, y la paranoia de que quizás te ha picado algo hace que te rasques continuamente, provocándote tú misma esas heridas que crees que ha sido provocada por un insecto. Si te has rascado mientras Síncope hablaba de los piojos, deja un like en este vídeo. Pero la obsesión de nuestra protagonista por las cigarras y por esas picaduras cada vez irá increciendo, esta vez incluso llegando al punto de ir a comprar insecticidas para empezar a rociarlo por casa, por la calle e incluso por su cuerpo. Creo que no hace falta decirle a nadie que el insecticida es tóxico, eso lleva residuos que no pueden estar en contacto con la piel y sobre todo menos con la cara y los ojos. Nuestra protagonista ya ha subido un escalón más en su paranoia. Se supone que tiene que volver al médico en unas semanas para ver cómo han ido los síntomas. Y además el médico le ha asegurado que cuando pase el verano y pase esta obsesión con los insectos, seguro que todo vuelve a la normalidad. Así que la base principal de todo esto es que nuestra protagonista tiene que aguantar cuerda hasta que termine el verano. Pero con esta acción de los insecticidas y con su comportamiento cotidiano ya nos da la sensación de que aquí va a cambiar algo muchísimo. Y joder si cambia, se despierta una mañana donde las heridas ya están en carne viva, en el cuello, en la cara, en los brazos, en las piernas, en todo su cuerpo tiene heridas abiertas. Esto le llevará a la idea de que en realidad tiene bichos dentro del cuerpo, así que cogerá unas pinzas y empezará a hurgar dentro de las heridas del brazo, de las heridas del cuello e incluso de las heridas de la cara, encontrando fragmentos de lo que ella interpreta que son trocitos de cigarras. Esta secuencia ha sido maravillosa, la más perturbadora de toda la película, o de las más perturbadoras. Ya llegaremos a recordar las del final, que tampoco tienen ningún desperdicio. Pero la obsesión esta vez de nuestra protagonista, que la lleva a pensar más allá todavía de que le ha picado un bicho, ya simplemente recuerda esa pesadilla donde ha sido invadida por esos insectos. Así que cree que tiene insectos corriéndole por todo el cuerpo y necesita sacarlos de ahí. Lo sacará de su brazo, de sus fosas nasales e incluso de sus orejas, mostrando al espectador lo que para ella son restos de cigarra, pero que para nosotros simplemente son trozos de carne. Hostia, os digo que duele, duele mucho porque lo hacen muy bien. Además ya sabéis que en Japón el cine nipón juega muy bien con los sonidos escatológicos, sonidos de cosas así, además de que la actriz sí que realmente parece que se meta esas pinzas hasta el cerebro por todos los agujeros que se la mete. Por último, el agujero más horrendo por donde intentará sacar esas cigarras es su vagina, fuente se supone de donde la primera vez le invadieron estos insectos.
protagonizando una de las imágenes más dantescas y sangrientas y con gusto y elegantemente hechas que vamos a ver en toda la peli. Un salpicón de sangre que manchará todo ese baño y esa bañera absolutamente blanca y pura. Así que nuestra amiga, con las pruebas de tener cigarras dentro del cuerpo, volverá al médico. Y el médico nos explicará algo muy interesante, que son los delirios de parásito. La cara del médico cuando entra su paciente en la consulta es un poema, porque está obviamente peor, y no solamente el estado de sus heridas ha empeorado, sino que su cordura y su estado mental también está evidentemente peor. Esto de los delirios de parásito seguro que lo recordáis, una película que recomendamos hace un tiempo llamada Book, donde también hablaban un poquito de esta enfermedad de los delirios de parásito. Que para el que no sepa de qué estamos hablando, se trata del síndrome de Eggbom, y esto no lo he buscado en Google, esto lo sé yo por cultura popular, y se trata de una enfermedad donde crees que tu cuerpo está siendo invadido por insectos o parásitos. Algo que ya recomendando dos películas también podríamos ver en la película Bite que tenéis en el canal. En este momento la película quiere darnos un poco más de contexto de Cigarra Man o de Cicada Man, ese personaje tan misterioso que solo hemos visto su obsesión por los bichos que la protagonista ha soñado y que no sabemos nada más de él. Nos harán un flashback de cuando él era niño, un niño rarito, cazabichos, y que el resto de niños de su escuela se aprovechaban de lo rarito que era para decirle que por qué no se comía esas cigarras vivas. Estos compañeros de clase parece que le prometieron que si se comía esa cigarra viva jugarían con él, así que bajo este pretexto nuestro niño decide comérsela, eso sí, fuera de cámara. Lo que sí que podemos oír son los ruidos del masticar y el chirrido de la propia cigarra. Los niños que han provocado toda esta situación se reirán de él, se escaparán y le señalarán como el niño que se ha comido una cigarra, así que la situación empeorará todavía para él, siendo un niño aún más apartado del resto de lo que ya era. Volvemos a ver a este señor de adulto, esta vez ya sin llevar nada en la cara, le vemos completamente cómo le gusta alimentarse de una carne que entendemos que sigue siendo carne humana. A la vez que a nuestra protagonista, su casa ha sido invadida por millones y millones de cigarras. Pero esto es real, se ha llegado a un punto de la película donde, al igual que a nuestra protagonista, ya nos cuesta distinguir entre la paranoia y entre la vida real. Este hombre cigarra existe, pero ¿realmente ha soltado sus cigarras para que invadan a nuestra protagonista? ¿O simplemente es todo el producto del calor, del contexto y de la obsesión de ella por estos insectos? La verdad que no lo sé, pero lo que sí que sé es que aquí viene la escena body horror que llevamos tanto esperando, y es ver a nuestro protagonista empezar a convertirse en una cigarra humana. ¡Qué bicho más feo! Cojones, de verdad, mira que hemos visto body horror, pero es que esto es una asquerosidad, un bicho feo con esos ojos hinchados, con esa nariz que le ha crecido y como el cuerpo se le empieza a abrir saliéndole cigarras de dentro. Es una escena fantástica y la verdad que pensaba que iba a ser más viscosa y que iban a tirar más por ese gel y esa gelatinosidad típica de esas escenas, pero no la recuerdo tan presente, sino más bien centrarse en la propia transformación de cómo él va saliendo de esa larva, va rompiendo esa tela para convertirse en lo que vamos a ver que realmente es, un hombre cigarra. Pero todo esto, vuelvo a insistir en lo mismo, es una leyenda urbana, es un creepypasta, una pequeña historia que se le cuenta a los niños en Japón y simplemente lo estamos viendo a través de la paranoia y los ojos de nuestra protagonista, o realmente esto ha sido cierto. La protagonista, mientras se está enfrentando a este cigarra man, a la vez pasará por una habitación al parecer llena de tierra en la que hay una chica enterrada que saldrá de bajo suelo para pedirle ayuda. Entendemos que es la chica que hemos visto al principio de la película que Cigarra Man estaba torturando y asesinando para alimentar a esos pequeños insectos. Decir que toda esta secuencia o tercio final es extremadamente pausado y esta vez se agradece. El ritmo de la película es constantemente así, despacito durante toda la película, algo que también pega bastante bajo mi punto de vista con el contexto caluroso y sofocante que nos están presentando. Y aquí se deleitan y se detienen mucho en enseñarte primeros planos de estas prótesis, de ese hombre cigarra, de cómo se va transformando, de vísceras, de heridas, de sangre, y la verdad es que están bastante bien conseguidos, dentro de que no son una maravilla, pero tampoco pretenden mostrarte realismo, porque una vez más estamos hablando de un insecto hombre. Esta imagen ha sido totalmente creada bajo la ficción, así que nos pueden colar todo lo que les dé la gana. Algo que también me ha gustado mucho de toda esta escena es la música saturante y totalmente opresiva en tus oídos y en la cabeza que nos ha acompañado constantemente, un sonido muy repetitivo y que la verdad carga mucho y te introduce mucho en este clímax final. Un clímax final con nuestra protagonista asesinando a Cigarra Man, pero de la herida abierta que le hará en el pecho empezarán a surgir una especie de ramas, muchísimas ramas, unas ramas que se irán acercando poco a poco a nuestra protagonista, que a la vez está invadida por cigarras todo el cuerpo. En una escena entre romántica, bonita, asquerosa e incomprensible, veremos cómo esas ramas empiezan a meterse dentro del cuerpo
cuerpo de la prota y que ella sucumbirá ante ellas, quedándose en un estado como de meditación frente a Cigarraman y estando los dos conectados para siempre. Es como que estos dos protagonistas, aparte de ser conectados por estos insectos, han sido conectados también por esas ramas o por la propia naturaleza del verano en sí, por esos árboles que sirven también de refugio y dan sombra tanto a japoneses como a estas cigarras insectos. Supongo que la reflexión de todo esto y el simbolismo va mucho más allá, pero la verdad es que la película no lo deja muy claro o no hace demasiado hincapié para que lleguemos a comprender del todo qué significa todo esto. La base es que están conectados por las cigarras y por la naturaleza. La película acaba así, punto. Sale la música con créditos, música como hemos oído al principio, algo muy veraniego, bonito, japonés, que la verdad que le pega bastante bien, creo, a la historia que nos ha intentado contar. Pero, ¿dónde están los pecados en esta película? Y es que dura 1 hora y cuarto y se nos ha hecho muy larga. Porque para llegar a toda esta secuencia del body horror final, tienes que esperar prácticamente 50 minutos de película. Que no sería nada malo si tuviera un poquito más de ritmo, si estuviera un poquito más dinámica hecha. Aún así, yo a la película le voy a poner un 7. Me ha gustado mucho esa secuencia final, creo que tiene una idea muy buena el director Chico, pero que mejorará con los años a medida que haga películas. A mí me ha pasado más o menos similar a ti, se me ha hecho la película demasiado pausada, excesivamente pausada para contarnos una historia que quizás se podría haber hecho con un poquito más de ritmo, sin llegar a convertirse en una película donde no paran de suceder cosas, porque al final no deja de ser una peli que te está mostrando el interior y la perturbación mental, el estado anímico de una protagonista, y esto requiere ir paso a paso. Esa parte está genial, ese nudo de la peli me ha gustado mucho, pero por lo que sea la sensación que te queda general es de lentitud. Todo esto se compensa muy bien con el tercio final, que es donde ocurre y donde ves absolutamente todo, pero siempre sin dejar ese ritmo pesado que caracteriza a toda la película. Lo mejor de todo ha sido ese body horror final. Yo solamente por ese tercio final recomiendo ver esta película y darle una oportunidad, tener una opinión propia sobre ella y que se convierta o no en un descubrimiento para vosotros. ¿Nota que le vas a poner? Le voy a poner un 7 también, me voy a quedar... te voy a copiar. Esta película la encontraréis en Unhearted Films, a la vez que la tienen también para alquiler en Vimeo. La película es nueva, como hemos dicho, 2022-2023. Así que, como siempre, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope, ¿Cómo es el batirrote? a todos los que confiáis en el canal podrido para que os descubran películas que normalmente no conoceríais de otra forma, y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.